amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Mildred Rayo y Carla Esquivel de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Muchas gracias por estar con nosotros, Mildred, Carla, y poder conversar un poco. Ustedes tienen representación a través de Max en la mesa de negociación que está en el INCAE actualmente. Ese es un tema que vamos a tocar en un momento. Quiero empezar preguntándoles ¿qué es exactamente la Alianza Universitaria? ¿Cómo nace la Alianza Universitaria? Somos un grupo de jóvenes sin índole política, ¿verdad? Mucho, que nos reunimos de diferentes universidades para formar pues un movimiento. Ninguno nos conocíamos anteriormente, siempre estuvimos peleando desde nuestros espacios. Luego una semana, digamos el 24 de abril, nos unimos a través de una reunión y ahí convergemos todos y luego formamos allá el movimiento. Ahí se integró lo que es Lester, en esa primera instancia, esa primera reunión Mildred, estuvo Max, estuvo Dula, estuvimos varios jóvenes que hoy en día seguimos pues en la lucha. Aunque estén en el exilio, pues, porque Lester está igual trabajando con nosotros, sin embargo, pues está exiliado. Ok, el 24 de abril se reúnen. Y estos que se reúnen el 24 de abril, yo lo he, en mi propia y muy personal clasificación los he denominado todos los apellidos 19 de abril, todos los que tienen algo que ver con las universidades, con el apellido 19 de abril, ¿ah? Porque la UNI tiene, la UNAM tiene, la UCA tiene, en fin, León tiene, y hay muchos movimientos 19 de abril. ¿Se trata de estos que se reúnen el 24 de abril? Así es. Nosotros nos terminamos reuniendo por el llamado que había para organizarse, pues, para el que la CEN hizo hacia el primer diálogo. Entonces, nosotros nos reunimos para organizarnos. Luego de que nos reunimos ese día, nos empezamos a reunir con otros actores, como fueron personas de Faganic, UPANIC, y también con Azalia, con la CEN, nos reunimos con Sandra Ramos también. Con Sandra Ramos. Entonces tuvimos varias reuniones con diferentes actores que formaron la primera mesa de diálogo. Y nada, pues nuestro enfoque fue ese, pues tratar de organizar a la gente con la que estuvimos en los momentos de lucha, pues de los días 18, 19 y 20. 24 de abril es martes. Sí. El domingo 22 de abril el presidente Ortega hace el llamado al diálogo e invita a el cardenal Brenes a participar y trabajar en el diálogo. Entonces a ustedes el día 23 les dicen, bueno, necesitamos que se organicen y ustedes el 24 empiezan a trabajar. Claro. Y estos que están antes del 24, porque es decir, hay un proceso relativamente rápido, digamos, del 18, 19 de abril al 24 de abril, que surgen todos estos movimientos de estudiantes. Sí. ¿Cómo empiezan estos movimientos? ¿Cómo se organizan estos movimientos? ¿O tienen ya antecedentes antes del 18 de abril? No, todo realmente fue bastante espontáneo. Nosotros como jóvenes no estábamos muy activos participando en cuestiones de política, en cuestiones de estructurar a los estudiantes o que estén, o sea, aparte de que estuviera UNEN, no había otro espacio donde uno podría ir y llevar sus angustias con respecto al estudiantado, pues. Entonces, realmente todo fue muy autoconvocado, te podemos decir, porque yo nunca nos había visto, como te había dicho anteriormente, a ninguno. Entonces fue como amigo de mi amigo, que teníamos un grupo en WhatsApp y necesitábamos llevar acopio en ese entonces, el 2021. Hay una reunión para estudiantes, estaban convocando lo que son universitarios de diferentes universidades. Entonces ahí me metieron en el grupo y coincidimos que todos los que nos reunimos pues teníamos un objetivo, seguir pues con la protesta, seguir ayudando, acopiando. Entonces la organización, cuando ya se habla de un diálogo y pues digamos que los estudiantes no tenían una presencia, nosotros buscamos los medios para poder incidir de esa manera, pues llevarle las voces de los diferentes chavalos pues que estábamos ahí y
hicimos pues a través que el primer contacto que hicimos con Asenlo, ya lo mismo que dijo Mildred, el contacto con Fabanico, Panic, entonces tocando así las puertas para ver el chance si podíamos entrar en la mesa de diálogo pues para ese entonces. Y ¿por qué no? Volviendo a lo que es la familia de los 19 de abril, ya habíamos mucho, entonces buscábamos como un nombre para identificarnos y que no solo se enfrascara pues en los 19, sino que incluyera a varios sectores, pues parte de la sociedad civil. Entonces, como todos éramos ya jóvenes universitarios, hoy ya tuvieron una historia universitaria, que ya son profesionales, o ya son egresados. Entonces nos enfocamos en eso, en la Alianza Universitaria Nicaragüense, ahí nacemos el 24 de abril. Ok. ¿Y cómo es el proceso de elección o el proceso de selección, porque no sé cuál de los dos se utilizó, de las representaciones de todos los movimientos? Es decir, a ver, vamos a ver, ustedes son UNI. ¿Cómo se elige o cómo se eligió a los representantes del movimiento de la UNI? A los que iban a liderar ese movimiento de la UNI. No, o sea, no hubo tal proceso, ¿verdad? Nosotros, como ella dijo, fuimos autoconvocados. Entonces, en ese momento de caos, no hubo tiempo para hacer una elección de todos los estudiantes, porque era imposible, pues. Entonces, en ese momento fue algo que surgió. No, yo le digo acá, o sea, nosotros aquí no estamos representando a la UNI, estamos representando a muchos jóvenes, no solo estudiantes, muchos jóvenes que tienen el mismo sentir, que queremos salir de esta dictadura, llegar a un país democrático y lograr tener estas justas representaciones, pues, como usted dice, ¿verdad? Sí, a nosotros, ¿por qué no hubo representación de una universidad? Porque ahí cuando nos hacía el primer llamado era como chavalos que sean a la que pertenezcan a una universidad, ¿verdad? Pero no buscándolo como una representatividad masiva de una universidad, sino como que de qué manera vos podés llegar a un chavalo de la uni y decirle, mira, te puedes unir a este movimiento, mira tal cosa, pues, de tal manera que vos conoces a varios de la uni que se puedan reunir el grupito y puedan apoyar. Eso fue. ¿Y eso no excluye a otros estudiantes de alguna manera ese proceso? Pues fíjate que nosotros no lo vimos así porque no era como que me estaba imponiendo, no nos estábamos imponiendo nosotros como que yo voy a ser la máxima representante de la UNI, no, porque a raíz de eso surgieron muchos otros movimientos dentro de la UNI, como el MAU, está dentro de la misma coordinadora universitaria, entonces no hubo una exclusión, sino que digamos que donde ellos se sentían más cómodos, ellos iban a apoyar. Fueron los espacios donde de diferentes grupos nos podemos organizar. Así es. O sea, los grupos que en ese entonces estaban apoyando, como ella dijo, con el acopio, con llevar víveres, con ayudar, apoyando ahí a los chavalos que estaban en contra de los antimotines. O sea, toda esa gente que en ese momento se organizó de puchito en puchito, hizo estos otros grupos, pues, que al final fueron, o sea, son un montón. Sí, no, correcto, pero es decir, a ver, es que yo entendería que, porque es que de forma natural hay un liderazgo, en un grupo muy pequeño alguien lleva como la voz cantante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Que resulta de la práctica o resulta de una elección, ¿va? Sí. Y entonces más bien es a eso a lo que me refiero, ¿no? Es decir, cómo se eligen, cómo salen esos liderazgos, que son, entendería yo, los que van luego al 24 de abril. Los que llegan al 24 de abril. Ahorita estoy, digamos, en el periodo del 18 al 24 de abril. Creo que entonces, en teoría, fue por la práctica, pues, por cómo se desenvolvieron en estos espacios. Que, digamos, nuestra representación como alianza universitaria en el primer diálogo fue Lester Alemán. Entonces, fue la manera en cómo él se desenvolvió en las reuniones en las que tuvimos, en los espacios en que estuvimos hablando, como él también llegó a conectar con otros actores, como Azalia, como Sandra, como Sí. Con el resto de los actores que cuando estuvieron nosotros en la mesa. descubrimos la capacidad que tiene Lester, pues de esa conexión con la población, fue cuando hacemos la primera marcha de la UCA al Chipote. Entonces nosotros decíamos, habla vos al micrófono, no, mejor vos. Entonces viene, porque pase Lester, y Lester se desenvolvió muy bien, y vamos, y iba animando sumó a la gente, y la gente iba y se sentía atraída, pues por carisma, por el carisma
que lo caracteriza. Entonces ahí fuimos potencializando, él ya se volvió un poco más el vocero y ahí vimos pues que su capacidad también era muy grande y para liderar ese movimiento. Pues. Ok, llegamos al 24 de abril. El 24 de abril se organizan ya como Alianza Universitaria Nicaragüense. Ahí la coordinadora universitaria por la justicia y la democracia está ahí en Alianza. No, son grupos aparte. A la hora de la mesa de negociación se formó la coalición universitaria, que esta coalición reunió a 5 movimientos que en ese momento fueron los de mayor auge, pues los que con mayor actores se reunieron, que en los medios tuvieron mayor presencia, que en las marchas estuvieron animando a la gente, uniéndolos, o sea, entonces de ahí surgieron diferentes grupos. El grupo, por ejemplo, la Coordinadora Universitaria, Alianza Universitaria Nicaragüense, el movimiento estudiantil 19 de abril que surgió del atrincheramiento en Upoli, y el movimiento universitario 19 de abril de la Agraria, que surgió igual del atrincheramiento de la Agraria. Entonces, esos 5 movimientos fueron los que conformaron la coalición universitaria. Y el movimiento estudiantil 19 de abril de Upoli, y está también el movimiento universitario 19 de abril de Upoli. Los dos son de Upoli. Uno que sale del UNAM, está la de la Agraria, y nosotros pues que salimos de la población en sí, diferentes. Cuando tenemos una universidad, digamos, que hagamos referencia, sino que somos varios. La referencia que tal vez podamos hacer de nosotros es que la mayoría de los chavalos o quienes coordinaron las primeras reuniones, que fue Lester, salieron de catedral, de la gente que estuvo rodeada en catedral. Exacto. De los que estaban haciendo acopios y selección de cosas en la catedral. Sí. Okay. ¿Y por qué la diferencia de movimiento? ¿Por qué no un solo movimiento? Es decir, ciertamente, porque estaban en Upoli, entonces crearon el de Upoli. Pero, es decir, lo mismo sucedió, por ejemplo, con Alianza. La Alianza tenía grupos de estudiantes de distintos centros universitarios y de distintas actividades, además, ¿verdad? Pero logró conformar un solo grupo. Creo que lo que nos diferencia aquí es nuestra visión, pues, las metas que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo siempre hago esta diferencia. La coordinadora universitaria, ellos luchan y están enfocados y decididos en llegar a una autonomía universitaria. O sea, una lucha totalmente válida, pero no reúne a todos los actores de la juventud. Pues, entonces, digamos, nuestro enfoque, a diferencia de ellos, es más de jóvenes. Yo sé que en la lucha, quienes se levantaron, la mayoría fueron estudiantes, sin embargo, quienes apoyaron, quienes respaldaron, quienes protegieron, quienes abrazaron, fueron jóvenes que no tenían estudios, jóvenes que de los barrios, que trabajaban, que no trabajaban, que simplemente vieron el cómo estaban lastimando a otro nicaragüense y decidieron apoyar. Entonces, hay jóvenes que tal vez no se sienten pegados a la lucha por la autonomía nada más, sino que luchan por otra cosa, y eso, digamos, es algo que nos reúne a nosotros, pues, que no solo estamos enfocados en la lucha universitaria, nosotros la apoyamos y claro que queremos que haya una autonomía universitaria, sin embargo también queremos que los jóvenes estén más integrados en el sentir de la gente, en la ayuda pública, en el servicio comunitario, en el actuar político, pero de jóvenes. Pues. Entonces, eso es algo que nos diferencia. Igual otros movimientos tuvieron diferentes visiones. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. En breve regresamos. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Mildred Radio y Carla Esquivel de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Ok, se conforman el 24 de abril como Alianza Universitaria, empiezan a participar en lo que más tarde se va a conocer como la Alianza Cívica, que es la que tiene la representación en el diálogo del 16 de mayo con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Claro. Básicamente ustedes nacen porque la Conferencia Episcopal les pide que tengan una organización que los represente. Claro. ¿Verdad?
Si no, allá anduvieran todos los grupos disgregados, muy probablemente. No tan así, sino que ya teníamos una pequeña organización, pero se necesitaba una representatividad estudiantil para la mesa de diálogo. Entonces ella se reunió con los 5 movimientos que en ese momento estábamos de cara a todo el acontecer del contexto pues de la crisis. Entonces, para que no hubiera una exclusión, sino que reunió a los 5 y formó la coalición, se formó pues la coalición universitaria, y ahí es donde entramos los estudiantes pues como uno de los actores de la alianza cívica. De la alianza cívica. ¿Cuáles son las demandas que llevan ustedes al 24 de abril? Bueno, cuando se da el encuentro del diálogo era cese la represión. Fue uno de los temas que siempre dijimos, cese la represión y su salida inmediata. Era porque necesitábamos, fue un tanto emocional, pues. La salida inmediata del presidente, sí. Pero primera instancia fue, cuando ustedes ven, fue la cese inmediata de la represión, el asedio, incluso los asesinatos que no continuaran, y luego ya pues la exigencia de su salida, sentir del pueblo. Del sentir del pueblo también, no solo de parte de los estudiantes, sino de toda una población que estaba enardecida por lo que había pasado. Pero eso es al 16 de mayo. Exactamente. Al 24 de abril, ¿cuáles eran las demandas que tenían ustedes como estudiantes? Como estudiantes, igual, primero era lo de la reforma del INS, ¿verdad? Que comenzamos, pero ya como en ese momento era que se fuera, nosotros ya no queríamos seguir en ese sistema, como jóvenes nos sentíamos que nos pisotearon, amedrentados, que se fuera inmediatamente, que no queríamos a nadie que para poder estar en el poder tenía que pisar sangre inocente para continuar. Eso era lo que nosotros estábamos pues, bien dolidos, sí, nuestro sentir. Ok, porque lo que pasa es que les pregunto porque hemos estado aquí con sociólogos especialmente, hablando del tema de vieja cultura política y nueva cultura política. Y hemos considerado en estas conversaciones con los sociólogos que la representación de la vieja cultura política es la representación de la imposición, la representación de unas relaciones verticales, ¿verdad? Donde hay uno que manda y otro que obedece, versus una relación de la nueva cultura política que es horizontal, basada en derecho, más colaborativa. De repente, sin embargo, con estos mismos sociólogos hemos creído que si bien este movimiento de protesta que empieza el 18 de abril tiene que ver con nueva cultura política, hay en algún momento representaciones de la vieja cultura política en el movimiento. Por eso les preguntaba yo el tema de la elección de las representaciones. Porque si estamos basados en derecho, en nueva cultura política estamos basados en derechos, todos tenemos los mismos derechos y tenemos una relación horizontal, ¿verdad? Donde no hay uno más que otro, que entiendo que esa es la forma en que ustedes están organizados, ¿verdad? De repente tener a alguien que por sí y ante sí toma decisiones, ¿verdad? Son representaciones de la vieja cultura política, que es contra lo que pelea la nueva cultura política. No sé si ustedes lo miran de esa forma. Porque esto es hablando con sociólogos. Claro. Sí. Yo creo que el mayor problema de eso es que no estábamos en un estado democrático. Entonces, aunque nosotros quisiéramos llegar a la nueva cultura política, como estábamos, no había cómo, pues. Estaban los mismos partidos políticos zancudos, las mismas gente caudillista, los mismos adultistas. O sea, si nosotros queremos llegar a esa nueva cultura política, sabemos que tiene que haber una transición. Y esta transición puede, o sea, en este momento depende de nosotros, pues, del actuar de nosotros. Sin embargo, más adelante ya, o sea, nosotros tenemos claro que tienen que haber representaciones justas, democráticas y elegidas por toda la gente. Entonces, esto es algo que va a cambiar, que va a trascender y que va a llegar a ser justamente lo que queremos, una nueva cultura política. Sí, mal no te entendí, pues fue que la cultura política vieja se veía representado a través de las personas que estaban liderando así en la nueva política nueva, en la nueva política, No, más bien, es decir,
para ponerlo en términos muy fáciles y gráficos, la vieja cultura política es una relación vertical. Sí. Y la nueva cultura política es una relación horizontal. Exactamente. Y de repente porque existen en la alianza cívica representaciones de la vieja cultura política, donde se hace porque yo soy el que tengo más gente, el que tengo más representación, el que tengo más fuerza, y ustedes me tienen que seguir. De repente ha dado esa impresión, por ejemplo, en la alianza cívica. No hablo del movimiento estudiantil, sino de la alianza cívica como tal. Sí. Y eso lo veíamos con estos sociólogos. Ese tipo de cosas. Entonces, pero yo soy partidario de que la nueva cultura política entre de un solo en una revolución, porque esto no puede ser, vamos a ir de pasito a pasito. Pues, a mí me parece que esto de ustedes como estudiantes deben implementarlo desde de entrada, porque es decir, esa es la representación de ustedes, ese, digamos, el brío. En los espacios de la alianza, nosotros como jóvenes, como estudiantes y también los otros diferentes sectores, nosotros luchamos, o sea, todos los días con llegar a decisiones, acuerdos en conjunto, o sea, que sean democráticos realmente. Desde o sea, cuesta por justamente toda la trayectoria antigua que varias, como usted dice, que varios actores tuvieron en el pasado. Sin embargo, o sea, nosotros seguimos metiéndole para que las cuestiones sean democráticas en tanto caos, pues. Entonces, no es como que nuestra lucha paró solo, o sea, en las calles, no, sino que en cada espacio donde nosotros vamos siempre luchamos, no solo en alianza, también en la unidad nacional. Entonces, siempre estamos peleando por que sean las cosas consensuadas. Sí, porque creo que venimos de un lado, por decirlo así, que el adultismo venía un poco orientando todos los procesos. Entonces nosotros lo que estamos pretendiendo ahorita es generar ese cambio, una combinación de experiencia, y lo hacemos día a día, pues, con las diferencias de opiniones que tenemos, debatiendo, no imponiendo, porque esa no es nuestra política, digámoslo así, sino compartir con esa persona, verle el otro lado a las cosas, y de esa manera combinar y ir cambiando también la mentalidad de la persona adulta y absorber algunas cosas positivas como jóvenes que somos para implementarlo y llevar las cosas por el mejor camino. Ok, no sé si ustedes tienen un control exacto, una precisión acerca de la cantidad de miembros de la alianza. Digo, desde la base hasta la estructura de coordinación de la alianza. Pero ¿cómo hacen ustedes para consultar, para tomar decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones dentro de la alianza? Fíjate que dentro de la alianza universitaria, no dentro de la alianza cívica, sí, dentro de la alianza universitaria, ¿cómo toman ustedes decisiones? Vamos a ver, Max es el representante de la coalición como tal, que los representa a ustedes como alianza. Así es. En la negociación actual. Entonces se discuten cosas en esa mesa de negociación. Max viene, habla con ustedes van a la base discute, aprueba y sube de nuevo, ¿o cómo es el asunto? Bueno, como alianza, nosotros como alianza universitaria, como aún, lo nuestro es más colectivo, pues. O sea, digamos, ocurren las cosas en la mesa de negociación, Max habla con los que están inmediatos, primeramente, que son el resto de la... Exacto, con los asesores de la mesa de negociación, y él se comunica con nosotros también. O sea, nos comenta cómo van las cosas, que tal cosa va por este camino, entonces, ¿qué hacemos? Siempre estamos en constante consulta, no solo para el caso de la negociación, sino para las mismas acciones que nosotros como alianza hacemos, porque no solo estamos trabajando en la mesa de negociación, sino que también una comisión de nosotros está trabajando con gente de los grupos de los territorios, con gente que está también en la unidad nacional, con otro grupo que se está formando de jóvenes que buscan la unidad del pueblo. O sea, nosotros estamos al final trabajando en diferentes alas y nos coordinamos para todos en conjunto llevar, o sea, la misma idea. Siempre estamos en la misma línea, pues. Sí, se plantea el problema, por ejemplo, y todos comenzamos una reunión donde ponemos los pros y los contras, y comenzamos el debate. Pero eso no se extiende, pues, digamos, a más de un día. Ponerle la decisión tiene que ser en 1 hora y llegamos a eso siempre. Llegamos al consenso y luego se le pasa a Max, y a Max, pues,
lo expone en la mesa en que esté. Pues. O cualquiera de nosotros en los diferentes espacios, porque también la Esther y Douglas están trabajando en los Estados Unidos, reuniéndose con otros actores de allá, y ellos igual llevan nuestro mismo decir, pues, o sea, la misma línea de idea está en cada uno de nosotros. Exactamente. Hay decisiones que se tienen que tomar inmediatamente y él está con la potestad de hacerlo, igual cualquiera de nosotros. En los espacios en los que nos desarrollamos tenemos la potestad de tomar esa decisión inmediata. Pero si es una toma de decisión mucho más compleja, entonces sí se reúne y lo que salga de la colectividad es lo que él presenta. Ok, es que es el caso de la mesa de negociación. Es decir, la mesa de negociación, Max lleva un mandato de ustedes a los que él representa. Exactamente. ¿Va? Pero no representa solamente a ustedes, sino también sino a todas las otras organizaciones. Vamos a hablar un poco sobre eso al regresar de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. En la parte anterior les preguntaba yo sobre los modos de las consultas y de la toma de decisiones. Entonces, a ver, decíamos, Max es la representación de ustedes como coalición universitaria en las negociaciones actualmente en el INCAE. ¿Cómo es el proceso? Es decir, Max tiene sus dos asesores, pero además está en contacto con ustedes, está en comunicación con ustedes. Sí. Pero ahí hay que tomar decisiones a veces muy rápido, sobre cosas muy específicas. Pero vamos, hay temas generales en este momento en la negociación. Está el tema de la liberación de todos los detenidos a partir de los hechos ocurridos el 18 de abril del año pasado, y está el tema de derechos y garantías, el tema de las reformas electorales y el tema de justicia y reparación y no repetición. Entonces están esos temas generales. ¿Ustedes han discutido esos temas generales con Max? Sí. Desde antes que empezara la negociación, nosotros, o sea, todos los diferentes grupos de la alianza, estuvimos en procesos de, pues, justamente por cómo falló la primera negociación, estuvimos en procesos de aprender más nosotros como jóvenes, pues, que no teníamos una idea muy vaga de lo que podían ser las negociaciones. Entonces, estuvimos en diferentes capacitaciones talleres, y hablamos de estos temas, los desarrollamos en conjunto, y antes de que empezara la negociación actual, nosotros ya teníamos una idea de cómo iba, o sea, aparte del sentir de la gente, cómo puede ser o cómo iba a ser el camino en la que nosotros como estudiantes y como alianza íbamos a seguir en las negociaciones. Entonces, sí, realmente nosotros ya teníamos una idea, y con esto de las decisiones que se tienen que tomar en el momento, como usted dice, o sea, él tiene sus asesores. Entonces, en toda negociación, cualquier negociador tiene el derecho de levantarse un momento e ir a consultar con sus negociadores, con sus asesores. Sí. Entonces, él, si a primera instancia tiene que tomar una decisión inmediata, él va a hablar con asesores que están ahí, con otros chavalos de otros movimientos, llegan a un consenso. Que Valesca no está ahorita. ¿Hay alguien en representación de ella? No, ¿cómo no? Ahí está. ¿Él? Ajá, porque como estaba reportada como enferma, estaba recibiendo atención médica. Sí, como ayer, de hecho, ya no pudo, pero llegó otro compañero de ella del movimiento. Sí. Entonces, igual están en constante habla, pues, platican, y si hay alguna duda, ellos solo, si es instantánea, la toman, pues. Nosotros, como grupo, y si sabemos que tiene que ser así, la respaldamos y la respetamos. Así. Ok, esos que mencionaba son los temas generales de la negociación. Así. ¿Tienen ustedes temas específicos para esta negociación como estudiantes? No, actualmente estamos en el sentir de todo el pueblo. Así. Y el sentir de todo el pueblo son esos temas, son libertad de nuestros presos, democratización y justicia y no repetición. Entonces, ahorita todos los movimientos, todos los sectores estamos claros que este es el camino, y que por eso, o sea, por esto es lo que estamos luchando actualmente. Luego de que logremos pasar esto, ya lo hemos dicho públicamente, o sea, entre los mismos sectores de la alianza, vamos a seguir nosotros en las luchas desde nuestros espacios, como estudiantes, por la autonomía como jóvenes, por la participación más de los jóvenes en la política, en el servicio público, las feministas con su lucha con
contra el machismo, las trabajadoras, Sandra Ramos, contra el capital y todas las implementaciones que ellos le han puesto. Pues, o sea, las luchas, nosotros estamos claros que luego de que este proceso de democratización venga, van a seguir también. O sea, para poder llegar a la nueva Nicaragua con esta nueva visión política, con esta nueva visión de país, o sea, más adelante vamos a tener que hablar sobre los temas que nos interesan. Exactamente. Las agendas personales, digámoslo así, están a un punto y aparte a la agenda del pueblo. Primero enfoquémonos en la agenda que tenemos del pueblo y luego en las nuestras. Siempre hemos mantenido esa posición, pues, y siempre la vamos a mantener. Una vez que pase este proceso, caemos en las nuestras ya. Exacto. Ok, la negociación es relativamente rápida, es decir, no va a ser un proceso que va a dilatar meses. Esto debe producir resultados ya no al 28 de marzo, que estamos prácticamente en la víspera ya del 28 de marzo. Pero el tema del impasse habrá trazado esto 15 días más, es decir, hacia Semana Santa deberíamos de tener ya por lo menos algunos acuerdos alcanzados, ¿no? Claro. Además que ya se está trabajando el tema de la depuración, o no de la depuración, y el tema de las listas de detenidos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes, yéndome directamente a esto, cuántos estudiantes hay en este momento detenidos? Se maneja porque alrededor de unos 168, creo. No sabemos con exactitud porque no se ha manejado, pues, porque hay chavalos que no han dicho, pues, que tal vez no habían entrado a una universidad o tenían un periodo de haber salido de la universidad. Hay unos que son menores. Hay unos que son, entonces, en una ciencia cierta no tenemos un número exacto de cuántos estudiantes tenemos, pues. De jóvenes, la mayoría son todos, jóvenes. Digamos que de los 600, 700 que hay, tal vez el 645, okay. Digamos, 70% son jóvenes. Sí. Ok, pero es decir, ustedes están abogando por todos esos, es decir, la alianza está abogando por todos, pero ustedes específicamente por los estudiantes, ¿ah? Es decir, que es la prioridad de ustedes. Exactamente. Entendería yo. Pero aquí está el tema de justicia y reparación, ¿ah? Además del de no repetición. Habrá de esa gente que está detenida, gente que tuvo que ver con delitos que sí están sancionados por el sistema nicaragüense. Bueno, según los informes de la CIDH, los detenidos a partir del 19 de abril son considerados presos políticos. O sea, aunque hayan quemado, aunque hayan matado, aunque hayan robado, actualmente hay que valorar que todos estos sí son presos políticos. Claro que más adelante y luego de esto tiene que haber una justicia transicional, y esta justicia transicional, que fue la que no hubo en los años 80, creo que fue, o sea, después de la revolución del sandinismo. O sea, la idea es que esta justicia transicional sí lleve a esclarecer los delitos cometidos por ambas partes. Sí, cabe recalcar que los presos, como dice usted, que mató, este proceso no interfiere en su liberación ahorita. Cuando caigamos en el tema de justicia, ahí las personas que van a ser las que van a pasar por un juicio, se les va a llamar. Pero ahorita todo desde el 18 hasta la fecha son considerados presos políticos, y luego se le va a efectuar pues lo que es la justicia. Entonces, ustedes lo que consideran es que en este momento tienen que salir todos. Así tengan responsabilidades, tienen que salir. Tienen que salir todos, exactamente. O sea, y eso no da la opción de que el que sí tiene responsabilidad busque cómo huir de su responsabilidad. Bueno, creo que, o sea, actualmente tampoco hemos entrado de lleno en lo que son las negociaciones sobre este tema. Claro, esto se va a ver durante el proceso. Porque, es decir, si yo la golpeo a alguna de ustedes, estoy cometiendo un delito, ¿no? Al golpearla. Claro. ¿no? Entonces, y me detienen y ustedes piden que me liberen para después más tarde juzgarme por ese delito, hombre, yo busco cómo irme de aquí, porque no quiero enfrentar la responsabilidad de haberla golpeado. Porque, es decir, yo lo que voy es a que se corre ese riesgo. A mí me parece que esto debe ser un asunto
que corre de manera paralela. Justamente por eso nosotros pedimos y hemos exigido también en la mesa de negociación la entrada de la CIDH. Sí. Porque es el único organismo que puede, aparte de velar por las condiciones de los presos, investigar los procesos que ellos han tenido. Entonces, la CIDH sería el organismo que nos permitiría esclarecer varias de estas cuestiones también. Exacto. Y luego, basándote un poco más allá, ¿por qué utilizan, digámosle, el contexto en que se desarrolló esto? Los presos que se detuvieron fue por cargar una bandera, por tirar un globo. Entonces, ese delito que él se cometió es el por el cual él está preso. Que si haya agredido a una persona anteriormente a las protestas de abril y la policía no haya actuado, no es consecuencia para mantenerlo retenido ahí, sino por el simple hecho de como ellos lo apresaron tirando globo o una bandera. Luego el proceso de justicia que haya golpeado a alguien se viene a ejecutar después. Porque es que mira, a ver, ¿cómo lo veo yo? La protesta es una cosa y la protesta tiene su sentido y tiene su forma de hacerse. Pero si aprovechando el contexto de la protesta te metiste a una casa y robaste en esa casa, pues no estás en la protesta, estás en otra cosa. Exacto. ¿Ah? Si dañaste algún bien público o privado, eso no es parte de la protesta. Exacto. Creo que justamente eso nos lleva de regreso a lo de la CIDH, pues. Por eso también nosotros insistimos que la entrada de ellos es pertinente. O sea, ellos pueden esclarecer todas estas esos casos, pues, sí. Esos hechos que se dieron, que no sabemos si lo hizo este grupo, no sabemos si lo hizo otro grupo, si lo hizo realmente ese muchacho, si lo hizo otro muchacho, si lo están inculpando, si no lo están inculpando. La CIDH es el organismo adecuado e idóneo que nos podría llevar a esclarecer esas cuestiones. La facilitación de la justicia. Sí. Porque hay una cosa que ocurrió en estos días de abril a julio del año pasado, que a mí todo el tiempo me preocupó, que es el tema, por ejemplo, de medicina legal. Medicina legal establece no solamente las causas de muerte, sino además las condiciones de la muerte de una persona. Y no solamente en el caso de muerte, también en el caso de golpes, violaciones, etcétera, 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 ¿no? Y hubo una campaña muy intensa para que la gente no fuera a medicina legal o no aceptara llevar a su víctima, vivo o muerto, a medicina legal, ¿no? Porque se atrasaban mucho, porque iban a hacerle, iban a tardar un proceso, se van a quedar con tu víctima durante un tiempo y no te lo van a entregar y vos necesitas enterrarlo, por decir algo, así que no lo lleves a medicina legal. Entonces, de manera que queda como en un limbo saber qué pasó exactamente con esa persona. Creo que en aquel entonces la gente no confiaba en, o sea, y creo pero que sí, hubo una campaña para no confiar en medicina legal. Claro, pero, o sea, ¿cómo confiar en un Estado que tiene todos los poderes cooptados por un solo partido? O sea, la gente tenía ese temor. Es válido. Esa revuelta que hubo, es válida que la gente haya pensado eso, que van a llevar a un ejemplo, a mi hermano que falleció y me van a decir que no lo mataron ellos cuando yo vi un video donde sí lo hicieron. Entonces, o sea, la gente estaba molesta, estaba frustrada, se sentía mal, ¿no? Y la campaña sale del mismo pueblo, porque un caso de uno de los que asesinaron, que nunca le entregaban el cuerpo, que pasó casi todo un día, entonces él dijo, ¿para qué lo traje aquí si al mismo tiempo no me dicen nada y me lo entregan peor de cómo llegó? Entonces la misma población creo que fue quedando esa polarización hacia la medicina legal y fue por eso que muchos cuerpos no ingresaron ahí, no se investigó pues más allá. Porque yo voy a, por ejemplo, el caso del niño de la América, ¿no? Del bebé de las Américas. ¿No? La familia decidió no llevarlo a medicina legal. El médico o la médico que lo atendió dijo que no podía establecerla, es decir, sí sabía que había muerto por un disparo de bala, ¿no? Pero no podía establecer qué es lo que esa bala había causado en ese bebé. Entonces puso causas desconocidas, porque eso es lo que le correspondía poner causas desconocidas. Más tarde eso se manipuló diciendo que había establecido suicidio,
porque en la copia se había corrido la marca, ¿no? Pero ella le dijo a la familia, vayan a medicina legal, y la familia dijo, no, es que dicen que en medicina legal lo van a descuartizar al bebé. Entonces no vamos. Pero yo creo que eso es como dice ella, pues, o sea, es parte, uno no puede contener a la gente en las opiniones. Porque es que ahí, mira, por ejemplo, ahí se sabe qué bala fue la que se utilizó. Y la policía tiene registro armas, de balística. Más que registro de balística, armas que ocupan tipos de bala, y de repente resulta que la del niño no corresponde a un arma de la policía, o corresponde a un arma de la policía, y eso lo puede establecer en medicina legal. Y vamos, no confiabas en este sistema, pero la evidencia ahí quedaba, y cualquiera que viniera después podía tomar esa evidencia y analizarla. Pero es decir, aquí se eliminaron las evidencias o se cortaron las evidencias. Entonces, ¿cómo investigas algo sobre lo cual no hay mayor evidencia más que la palabra? Sí, también, por eso mismo, el mecanismo lo va a desarrollar la CIDH, porque no es la primera vez que ven ese tipo de casos, que la gente no va a la medicina legal. Ellos se encargan pues de todo ese proceso de investigación profunda, no superficial como estamos acostumbrados, y e investigar pues cómo sucedieron los hechos, qué pruebas hay, porque no solamente de boca, porque hay videos también, entonces ellos se van enfocando en eso. Pero videos hay algunos, no en todos los casos. Aquí estamos hablando de una cantidad de casos en los cuales no existe video. Claro, pero justamente pues la CIDH, un mecanismo que investiga estas cuestiones, o sea, son así, ellos pueden ser así de profundos, pueden llegar a esclarecer todas estas cuestiones de las que nosotros no estamos, lo percibimos a simple vista. Entonces, pero el problema que veo con la CIDH es que la CIDH no cuenta con la confianza de todas las partes. Es decir, el gobierno de Nicaragua se ha quejado de que la CIDH tiene unos informes parcializados. Entonces, el gobierno de Nicaragua no confía en la CIDH. Claro, pero o sea, entonces, ¿cómo hacer que el gobierno confíe cuando quienes no los quieren son dos personas que están en un circulito ahí protegidos por un montón de guardias? Es muy complicado esta cuestión del gobierno porque el gobierno no, está parcializado, o sea, es partidario. Pero es que todos estamos parcializados en este caso, pues, porque es decir, ustedes tienen su visión y su parte que no es la visión y la parte del otro lado tampoco. Claro, pero es decir, si hablamos de parcializados, todos estamos parcializados. ¿Cómo haces para que el gobierno, que es dirigido por dos personas y que tiene el poder y tiene todos los poderes cooptados, cómo haces para que este gobierno realmente haga algo justo, pues, cuando el interés es solo de dos personas? Es lo que usted dice, o sea, dos personas que bajan órdenes y la gente obedece. O sea, eso también tiene que ver con la misma política vieja, pues, con las mismas mañas de la política vieja, donde no escuchan a los otros. Si no fuera por eso que en el Consejo Supremo de Justicia, gente que quiso renunciar inmediatamente y no pudieron, o sea, viene de ahí también. Al final no los dejaron a ellos liberarse de la carga de dos personas, porque tienen que seguir lo que ellos dicen. Ok, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Ok, decíamos que esta negociación tiene un tiempo finito, es decir, va a acabar, esperemos más pronto que tarde, y con un acuerdo. Luego vendrá el tema de la implementación de esos acuerdos, ¿no? Uno de ellos prácticamente ya se está trabajando, que es el tema de los 90 días. Sí, de la liberación de los presos. Que es la liberación de todos los detenidos a partir de los hechos o relacionados con los hechos después del 18 de abril. ¿Qué va a suceder después con ustedes? Pues creo que eso está en el porvenir. O sea, nosotros como movimiento queremos seguir trabajando en este impulso hacia la juventud. Que los jóvenes dejen de tener repelo hacia la política, que ellos se involucren, que participen en la actividad ciudadana, que, o sea,
que se quiten esta mala imagen que se creó por mucho tiempo. Como hemos dicho muchas veces, alfabetización política hacia los jóvenes es una de nuestras, digamos, de nuestros temas, pues, para por un momento desarrollarlo, pero igual tenemos que crear nuestra agenda joven. Por ejemplo, en Nicaragua no está el primer empleo, que mucho se necesita. Cuando salís de la universidad sería como una de las mejores propuestas que cuando ya salgas sin experiencia tengas un trabajo donde ir, pues, a aplicar lo que aprendiste en la universidad. Entonces hay una serie de temas que hay que valorarlo y crear una lista, pero será después del proceso de negociación cuando entremos ya en nuestra agenda joven. Sí. Porque es que hay cosas, pensando en esto que ustedes dicen de involucrar al joven en las actividades. A mí me ha tocado trabajar con jóvenes, por ejemplo, en el tema de la alfabetización desde la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador. Y yo miraba centenares de jóvenes integrados en la alfabetización en el Caribe Norte, en el Caribe Sur, principalmente en esta última parte. Jóvenes que salían además de las universidades, es decir, que apáticos a las cosas no estaban. Lo que estaban, y ustedes me corrigen si lo que estoy diciendo mal, es apático al asunto de las políticas partidarias principalmente. Sí. Porque está la experiencia, por ejemplo, de Techo para mi país, y jóvenes universitarios participaban en este tema. Y secundaria también, chaval. ¿Qué pasó? ¿Por qué los jóvenes dijeron no queremos saber nada de política? Creo que, o sea, con mi perspectiva como joven y lo que yo pensé, en tu caso, porque vos me dijiste que vos no te interesaba. Sí, o sea, a mí no me interesaba realmente. ¿Qué me interesaba? Yo te digo, yo quería terminar mi carrera, conseguir mi trabajo, crear mi vida, pues. Y no, o sea, por todo lo que vi en el tiempo desde que empecé a entender las cuestiones de la política, yo no me sentía cómoda con lo que estaba haciendo el Frente Sandinista. Entonces, pero el Frente Sandinista es solamente uno de los representantes de la política. Claro. Aquí hay varios otros representantes. Claro, habían otros, pero también miraba, o sea, era este tema de los partidos zancudos. Pues al final todos ellos venían y terminaban haciendo algo con el Frente, o sea, era una cuestión que como a mí no decían, no, ¿qué me voy a estar metiendo en esto? Ya están todos estos viejos, ¿cómo va a cambiar esto? O sea, estaba muy apática, pues, realmente. Yo no le miraba sentido de ser ni nada. Yo solo quería seguir mi vida, pues. Pero pasó todo esto. ¿Cómo quedarte del lado e ignorar lo que estaba pasando? Entonces, esto como a mí me abrió mucho los ojos. Y mientras he ido creciendo con todos los chavalos, yo he entendido que si nosotros no incidimos como jóvenes, si nosotros no peleamos lo que queremos, nunca vamos a lograr nada. Y vamos a seguir en lo que estábamos antes. Entonces no tiene sentido. Exacto. Yo nunca he sido tampoco política. Yo siempre he peleado por el derecho de los animales, siempre el medio ambiente. Entonces yo siempre me enfocaba en eso. Pero política para mí era la como política que no existía. Partidaria. Porque es que porque es que lo que pasa es que esas son cosas que de repente uno debe entender. Que política es todo. Es todo lo que hacemos, sí, diario. Pero la política partidaria es una cosa aparte. Sí, la política partidaria para mí no era algo dentro de mi vida. Y lo que pasa es que, digamos, que no había un interés joven, porque digamos que los jóvenes de los 80 vinieron creciendo, llegaron ya adultos, y eran los mismos que lideraban eso, y no se transmitía a su hijo. Simplemente eran los mismos, yo soy el papá, yo voy a llevar esto, yo sigo. Y sí, siguieron ese camino, crecieron, tuvieron hijos, pero no se reprodujo en ellos. Entonces nosotros como jóvenes siempre era como, mi papá es del partido, mi papá tal cosa, pero de su parte, de padre a hijo no había una importancia, digámoslo así, en crearte un criterio político donde puedas escoger qué partido te gustaba. Aparte de eso, era una corrupción que se venía creciendo no solo, digamos, durante el Frente, sino durante el periodo de Arnold Alemán, durante el periodo de don Enrique Bolaño. O sea, la corrupción siempre ha habido, lo teníamos a la vista, pero como digamos ese entonces nosotros éramos más chiquitos, no podíamos incidir en eso, pero ya ahora grandes vimos cómo se venía desarrollando y dijimos, un momento, las cosas no van a seguir así, si yo puedo hacer un cambio lo voy a hacer, y fue que nos metimos ya en esto, pues, y le queremos cambiar esa visión. El hecho que vayas a hacer política partidaria no quiere decir que sea corrupción. Política partidaria es tu valor como ciudadano, no solo tu participación, digamos, en el voto, sino en incidencia en la Asamblea Nacional, en el Consejo, en la justicia. Queremos
nosotros pues estamos en eso. Ya le estamos dando ese giro, que la política no es mala, porque eso no habían grabado, la política es mala, corrupta y todo. Entonces nosotros decimos, no, cambiemos esa mentalidad y veamos la política partidaria, ¿verdad? Como algo que podamos mejorar nosotros, que puedas ofrecerle a la población la oportunidad de no solamente ir a votar, sino ir a que votar, participar, y que su voto ciudadano sea válido y que sigan durante todo el año incidiendo en eso, no solo el 4 de noviembre como usualmente lo hacemos cada 4 años. Ok, ¿y cómo lograr enamorar a los jóvenes en ese sentido? Es decir, porque, digamos, ahorita esto está al calor de lo que ha pasado en los últimos meses, pero dentro de 3 años, 5 años, 10 años, ¿cómo vas a, no me voy tan largo, pues, dentro de 2 años, ¿cómo vas a mantener ese interés en la participación? Creo que eso es algo que tenemos que desarrollar. O sea, pero, como ahorita estamos en el calor de esto mismo, no hemos tampoco podido como ponernos meta a largo tiempo, como 1 año, 2 años. Pero ese enamoramiento ya se está dando, entonces creo que no tenemos mucho que hacer nosotros para enamorarlo, porque ya está, sino darle la comodidad, pues, darle forma a ese amor que ya se está creando, porque querámoslo o no, todo el Nicaragua ha hecho ahorita política. Todo, o sea, lo más mínimo, y el interés está. Solo es poner un camino, digamos, ahí para que esas personas puedan coaccionar y poder crear lo que queremos ahorita, la democracia, pues, en toda Nicaragua. Y seguir reproduciendo. Y seguirlo, sí. Una democracia duradera. Ok, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros, Carla, Mildred, en esta edición de Adelante Nicaragua. Dejamos la puerta abierta para volver a platicar, porque hay que continuar platicando sobre estos temas. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.